Bien, muy bien chicos, con todos muy buenos días. Vamos a iniciar, ya hemos esperado 10 minutos, creo que fue un tiempo suficiente para que puedan ingresar todos los compañeros. Vamos a tomar lista, por favor, al escuchar su apellido, conteste la lista, ¿sí? Arroyo, Máster, Baque, presente. Presente. Barre, Barre Olmedo, Berrús, Berrús Aguilar, Choes, Choes, Fabre, Fabre, Ganchoso, Guillén, Guillén, Gurumendi, Lino, Lino, Presente. Maquilón, Presente, Maquilón. Buenos días, Máster. buenos días. Un segundito, por favor, que están ingresando el resto de los compañeros. A ver si puedo hacerlos ingresar. A ver, un ratito, un ratito. Ya sigo tomando la lista. Deme un segundito que estoy ingresando al resto de los compañeros. Medina, Presente, Máster. Mendoza, Mendoza, Merino, Presente. Peralta, Buenos días, mis presentes. Ponce, Buenos días, mis presentes. Rizo, Buenos días, mis presentes. Rodríguez, Rodríguez, Ruiz, Presente. Salazar, Salazar, Presente, Máster. Vargas, Presente, Máster. ok, Vargas, Presente, buenos días. buen día, Villamar, Presente, Villamar. Villao, Presente, Villado. Bisueta, Bisueta, Zamora. Presente. ¿Hay alguien que haya ingresado y que no contestó Yo, la lista? Miss. ¿Apellido? Choe Segura. Listo. ¿Alguien más? Gracias, Miss. Ok. Berrús, Miss, buenos días. Buenos días. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Muy bien, chicos. La semana pasada nosotros terminamos de explicar el capítulo número 1. Se terminó de explicar todo lo que es la unidad número 1 y como tarea quedó en que ya ustedes pudieran, creo que hasta este viernes, cargar en el campus virtual la unidad número 1. Hoy nos corresponde hablar de la unidad número 2, pero no quiero hacerlo sin generar un proceso de retroalimentación, y el proceso de retroalimentación me gustaría hacerlo con algún trabajo que los últimos ítems no hayan sido presentados, ¿sí? Si hay alguien que desee presentar su proyecto, el avance de su proyecto, los 4 últimos ítems, el ítems 1.8, 6, 7, 8 y 9, puede hacerlo en este momento para generar con ese trabajo el proceso de retroalimentación y avanzar con la clase. ¿Alguien desea hacerlo? ¿O lo explico yo desde la parte empírica y teórica? Bien, ya que no hay voluntarios, avanzamos, ¿no? Los últimos 4 aspectos del proyecto de tesis marcaban lo que es la finalización del capítulo número 1.
Hasta el aspecto 1.4 nosotros hablamos de los objetivos de investigación, aquellos objetivos que marcaban la meta hacia donde la investigación apunta, hacia donde la investigación busca ir, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere hacer con ese proceso de investigación? ¿Qué objetivos, qué metas se van a cumplir? El aspecto 1.5 marca lo que nosotros llamamos la justificación del proyecto de investigación, ¿sí? La justificación. ¿Qué significaba justificar? Incluso yo les envié a ustedes un foro para que ustedes puedan hacer. También quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Si yo solo califico capítulo del proyecto de tesis y no genero ninguna actividad con ustedes, yo les puedo asegurar que al cierre del parcial muchos estarán con grandes dificultades. Se ha dejado foro para que ustedes puedan hacer el día viernes y dejé casi todo el viernes abierto el foro hasta las 7 de la noche y solo tuve creo que 12 participantes que contestaron el foro. Que conste que se trata de generar actividades para poderles ayudar a ustedes. Si ustedes no lo contestan, esa no es mi culpa. Muy bien. La justificación buscaba determinar las razones por qué yo estoy haciendo la investigación. ¿Cuáles son esas razones fundamentales del por qué se hace la investigación? Y ahí estaba la conveniencia, la relevancia social, el impacto, el valor teórico de la investigación, ¿sí? Habían ciertas preguntas que me ayudan a mí, si yo las contesto, me ayudan a mí a determinar ese por qué y para qué la investigación, ¿sí? Ese por qué determinar tal tema, por qué indagar tal tema, cuán conveniente es que yo indague sobre eso, quiénes se van a beneficiar, cuál es el aporte que mi investigación va a hacer, porque debe usted recordar algo importante. Usted no está inventando nada, ¿sí? Usted no está creando nada nuevo. Usted está indagando sobre un hecho que ya otras personas lo han indagado. Usted está escribiendo sobre una información que ya existe. Usted está hablando sobre un problema que ya otros investigadores han buscado información. ¿Sí? Mi investigación no es nueva. Yo no estoy creando nada nuevo, pero debo decir por qué me llama la atención ese tema y qué es lo que yo voy a aportar que otros indagadores, que otros investigadores no lo han hecho. Para eso sirve la justificación, para poder determinar el por qué, el para qué de mi investigación, qué es lo que aporto, qué es lo que entrego, qué es lo que de nuevo estoy haciendo, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que he indagado y he encontrado que otras investigaciones no lo han hecho. Por eso debo hacer la justificación. Y para eso sirve mi justificación. Por eso hay ítems dentro de la justificación que llenar, que cumplir, que comentar, ¿sí? Valor teórico, está lo que es relevancia social, lo que es el impacto de la investigación, los aportes de nuestra investigación. Eso se encuentra dentro de la justificación. El aspecto 1.6 hablaba de la delimitación de la investigación, que era delimitar, pues establecer un sesgo científico, un sesgo que diga de dónde voy hasta dónde voy a investigar. Y ese sesgo también tenía ítems que llenar. Primer ítem que tenía que llenar, qué tipo de investigación yo estoy haciendo, si es una investigación basada en salud, si es una investigación basada en economía, si es una investigación basada, qué sé yo, en aspectos antropológicos, ¿sí? ¿De qué trataba mi investigación? ¿En qué campo está dándose mi investigación? Entonces había que llenar el aspecto campo. Luego había otro ítem que había que llenar, ¿sí? Y ese ítem hablaba de cuáles eran las variables objetos de estudio, ¿sí? De los temas importantes que iba a tratar dentro de mi investigación. Y ahí iban mis dos variables, la independiente y la dependiente. Luego había el tema, había que llenar el tema de investigación, ¿sí? El tema era ese tema que yo determiné desde un principio, que yo determiné desde el momento en que empecé a escribir el capítulo número 1. Entonces ese tema tenía que escribirlo ahí. Luego venía la propuesta, ¿qué es lo que yo propongo? Finalmente viene lo que es el aspecto, la delimitación en el espacio, la parte de la delimitación en el espacio, ahí va el nombre del colegio, el curso, quizás alguna asignatura, y ahí terminaba mi delimitación. Luego el aspecto 1.7 del capítulo número 1 trataba específicamente sobre aquellas aportaciones
que no tenían que ser comprobadas, que no tienen por qué ser comprobadas, que se llaman premisas de investigación. Esas premisas de investigación son aquellas fundamentaciones positivas que yo determino en base a mi problemática. Yo tenía que crear aquellas aportaciones positivas que no necesariamente, como les dije a ustedes, son positivas, ¿no? Pueden ser también aspectos negativos, pero son afirmaciones, ¿no? Son afirmaciones que yo termino diciendo en base a mis variables independiente y dependiente, ¿sí? Yo puedo decir si mi variable independiente es tecnología, los recursos tecnológicos son necesarios dentro del proceso educativo, ¿sí? Si mi variable dependiente es, qué sé yo, rendimiento académico, el rendimiento académico de los estudiantes es muy, podríamos decir, es bajo. El rendimiento académico de los estudiantes del colegio tal, en la asignatura tal, es bajo, ¿sí? Afirmaciones que guardan relación con mis variables, ¿sí? Que guardan relación con mis variables. Estas afirmaciones dan por acentuado un hecho, dan por acentuado una teoría. Yo la acentúo, por eso se llama afirmación. Acentúo esa teoría, acentúo ese hecho que guarda relación con mi variable independiente y dependiente. Y finalmente viene la tabla de operacionalización de variables. La tabla de operacionalización de variables tiene algunas columnas que guardan relación con lo que ahora vamos a ver, ¿sí? La tabla de operacionalización de variables está realizada, es una tabla que tiene filas y columnas. En la primera columna, habla de las variables, el nombre de las variables como tal, mi variable independiente y mi variable dependiente. La siguiente columna es para la definición conceptual, qué es lo que significa mi variable independiente y qué es lo que significa mi variable dependiente. La tercera columna habla de las dimensiones. Sí, esas dimensiones son los grandes temas que nacen de la conceptualización de mi variable, temas que no son comunes, ¿sí? Yo no puedo decir que del tema de TICS nace la clasificación, estamos locos si creemos que eso es una dimensión. Yo no puedo decir que del tema de TICS nace como dimensión la importancia o los beneficios de las TICS. Estamos equivocados si creemos que de ahí nace una dimensión. Las dimensiones son aquellos aspectos intrínsecos que se encuentran dentro de la variable y que componen a la variable como tal, que sin esa dimensión la variable no funciona. Por eso es que tiene que haber el concepto macro de la variable para que nazca la dimensión. Y de aquellas mismas dimensiones nacen los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son medidores que van a poder reflejar si se cumple o no se cumple la dimensión en la práctica. Esos indicadores me ayudan a mí a construir lo que yo conozco como encuestas o entrevistas. Esos indicadores van a ayudarme a poder determinar qué preguntas yo voy a realizar cuando haga mi encuesta o mi entrevista que guarde relación con mi variable y que finalmente haya nacido del indicador, ¿sí? Entonces, las dimensiones nacen del concepto de las variables. Esas dimensiones se desarrollan en el capítulo número 2, en el marco teórico conceptual. Pero los indicadores que nacen de las dimensiones se desarrollan en el capítulo número 3, llamado metodología, en el aspecto 3.6, cuando hablamos de los instrumentos y técnicas de investigación. Y se ponen en marcha cuando usted realiza la encuesta o la entrevista. Esto fue lo que hablamos en el la clase pasada, que me hubiera gustado muchísimo que ustedes hubieran podido compartir, que alguien hubiera podido ahora, cuando les di la oportunidad de presentar, hubieran presentado, pero como tampoco les voy a obligar, en la revisión vemos cuán bien o cuán mal han hecho esta parte. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 2, llamado marco teórico, ¿sí? Llamado marco teórico. A ver. Ya, al final me hacen acuerdo de justificarle a Joseph. Sí, Miss, listo, yo le aviso. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual, pero antes de hablar del marco conceptual, el sílabo me dice a mí que debemos nosotros recordar
¿cuántos tipos de proyectos de investigación existen? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de proyectos de investigación existen? Pregunto, ¿alguien ha escuchado la palabra tesis? ¿Tesis? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado Sí. tesina? ¿Tesina? Porque una cosa es tesis, otra cosa es tesina. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado la palabra tesina? ¿Y han escuchado sobre este proyecto educativo? ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre tesis, tesina y proyecto educativo? Solo aquí voy a hablar de 3 tipos de investigación. Tesis, tesina y proyecto educativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Dime, Junior. Bueno, yo puedo decir que un proyecto educativo sería como un tipo de propuesta, o sea, es como una elaboración de un programa que favorece a la educación. Se puede usar cualquier medio, cualquier recurso. Pero Ya. ya una tesis es algo más amplio, es una investigación de campo, o sea, ya no induce qué tipo de proyecto educativo podemos implantar en la tesis. Eso puedo afirmar. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Dime, Wendy. O sea, bueno, yo creo que la tesis tiene que ver más con el desarrollo de la investigación, las habilidades de la investigación, donde se va a hacer, donde vamos a hacer parte de la investigación, vamos a indagar y vamos, en base a lo que vamos a observar, lo vamos a exponer. En cambio, una tesina sería como una revisión bibliográfica, podría ser, en base a una revisión. Y un proyecto de grado sería, también, sería algo bibliográfico, pero sería con un grado más bajo. Esto se hace normalmente en los colegios. Ya, Los muy proyectos de bien. grado. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿No? Muy bien, miren, efectivamente lo que dicen los compañeros es real, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tesis, tesina, son 2 cosas diferentes. Pareciera que estuviéramos diciendo lo mismo, sí, pero no, no es lo mismo. Una tesis, primero debemos recordar que la tesis es expositiva y argumentativa, ¿sí? Eso debemos recordar. Una tesis tiene de carácter expositivo y argumentativo, o sea, va a determinar, va a decir los problemas dentro de la investigación, va a exponer, va a determinar todos los problemas, todas las causales de la investigación y va a argumentar o a fundamentar toda aquella teoría. Con mucha razón decía la compañera Guillén, lo que dentro de la tesis lo que se va a hacer es a demostrar todas las habilidades que tiene el investigador para poder determinar una problemática, para poder desarrollar la problemática y concluir con la misma, ¿sí? La tesis está orientada hacia un área de conocimiento, o sea, significa que hay tesis para N áreas de conocimiento, ¿no es cierto? Para cada una de ellas. Mientras que la tesina, sí, la tesina es como hacer lo que yo siempre les digo y que en este capítulo lo voy a recalcar. Es como hacer una compilación de información, ¿sí? La tesis es argumentativa, ojo, es argumentativa y expositiva, ojo. La tesis tiene carácter argumentativo y expositivo. O sea, va a tomar información, va a determinar la problemática, va a fundamentar la problemática, va a indagar y va también a dar, dentro de la tesis se van a emitir los diferentes criterios, en base también, lógicamente, al enfoque de investigación, ¿no? Lógicamente, todo nace de un enfoque de investigación, ¿sí? En cambio, la tesina más bien es una revisión bibliográfica con el enfoque que le ponga cualquier persona, ¿sí? Dentro de la tesina se puede decir que cada tema es limitado. Está enmarcado en base a la teoría, está enmarcado en base a la información que exista dentro de la web. Pero esta información más bien pareciera compilatoria.
¿Cuál es la diferencia entre una información compilatoria y una información que tenga el carácter expositivo y sobre todo argumentativo? Que en la parte compilatoria lo único que yo es recojo teoría y pongo. Recojo teoría y pongo. Recojo teoría y pongo. Que esa teoría esté alineado con mi enfoque de investigación y con mi postura, ¿sí? Ahí va toda la información, ¿sí? Pero no se genera, no se hace gran aporte dentro de la tesina. No se hace gran aporte. Por eso es que se dice que la tesina es un trabajo monográfico, ¿sí? Es un trabajo de investigación monográfico. Cuando usted busca qué es una monografía, usted va a encontrar ese mismo enfoque dentro del desarrollo de la misma, ¿sí? Es simplemente el poder buscar información y tratar de compilarla, a diferencia de una tesis, ¿sí? Ahora, también podría ser la tesina parte, también existen, ¿no? Yo sí he visto, porque por lo general las tesinas se manejan dentro de los colegios, lo que mandan dentro de los colegios, que mandan con trabajo de investigación, ¿eh? Al final sigue siendo, es una tesina. Nacen también de problemas prácticos, pero básicamente no es la información tan profunda como la es la tesis. En cambio, cuando nosotros hablamos de un proyecto educativo, ¿sí? El proyecto educativo tiene un poco, en su carácter de investigación, tiene un poco de argumento en base a lo que es una tesis. La información se recopila, la información se demuestra, la información se argumenta, la información se desarrolla, se expone, ¿sí? Y finalmente se crea una forma de solucionar dicha problemática. Y es ahí cuando dentro del proyecto educativo entra lo que nosotros conocemos como propuesta. Nosotros estamos al momento de realizar nuestra titulación, nuestro proyecto da un paso más allá del proyecto educativo. ¿Sí? Un paso más allá. Un proyecto educativo podría recopilar una información en poco y poner la propuesta como tal, ¿no? Ahí está esta problemática según la teoría se la resuelve así, ¡bum!, lanzo la propuesta. En cambio, nosotros hacemos una tesis con enfoque de proyecto educativo. Buscamos la información, buscamos la temática, buscamos cómo fundamentarla, utilizamos todos los recursos para fundamentar dicha problemática, para demostrarla, buscamos teoría, fundamentamos, generamos comentarios, argumentamos, ponemos nuestro enfoque, finalmente determinamos cómo resolverla y pues ponemos en marcha la propuesta, ¿sí? Va un poco más allá, es un poquito más amplio nuestro trabajo, a diferencia de un proyecto de tesis, de un proyecto educativo, ¿sí? Va más bien bordeado por lo que realmente es una tesis, con carácter de proyecto educativo porque proponemos una solución a la problemática. Dentro de este parámetro nosotros vamos a ver las razones por las cuales decimos que nuestro proyecto de investigación va un poquito más allá que una tesis. Y eso lo vamos a hacer demostrando o viendo lo que conocemos como marco teórico. Permítanme compartir pantalla. Aquí ya les habilité la unidad número 2 para que ustedes puedan revisarla. En la unidad número 2 hay marco teórico dentro del campus virtual y también está lo que es las normas APA, ¿no? A ver, ¿por qué no puedo compartir? Ahí pueden ver, por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Sí. Listo. Según Kerliger, que está citado por Hernández y otros, aquí es Hernández, Batista y otros más, en el libro Metodología de la Investigación, define el marco teórico como una teoría, dice, una teoría es un conjunto de constructos, o sea, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir fenómenos. Ojo, entendamos lo que estamos leyendo para que no caigamos en el error común del marco teórico. Una teoría, recuerda que estamos hablando de qué es marco teórico, y mire que no empieza diciendo el marco teórico, no, empieza diciendo con una teoría
¿sí? El marco teórico es una teoría. Esta teoría es un conjunto de constructos. Si no sabe qué es constructo, ahí mismo dice conceptos. Es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí. Ojo, no dice que están dispersas, ¿sí? Dice que se encuentran relacionadas entre sí. ¿Qué presentan? ¿Qué presentan? Una visión sistemática de fenómenos, especificando relaciones entre variables y, ojo, cuya finalidad, cuyo propósito es explicar y predecir fenómenos. El marco teórico es la teoría que fundamenta mis variables. Esta teoría que fundamenta mis variables guarda relación con todo mi proyecto de investigación. No es dispersa, guarda relación. La finalidad es explicar la problemática que se está suscitando en base a los fundamentos teóricos que tengo dentro de la investigación. ¿Sí? Predecir, esa es la finalidad. Predecir los fenómenos, explicar y predecir fenómenos. Si yo busco explicar y predecir fenómenos, significa que yo debo argumentar. Ojo, significa que yo debo argumentar. Si no existe el argumento, no existe la correlación. Recuerde, las variables no se relacionan porque usted las junta al lado de otra. Es usted, el investigador, el que trata de buscar las vías para hacer que el lector entienda que todo el proceso se encuentra correlacionado. Es la teoría que usted pone, es el argumento que usted pone que va a demostrar toda la visión holística, sistemática de las variables que usted está fundamentando. Cuidado, vamos a creer que el marco teórico es citar y avanzar. Citar y avanzar. Copiar y pegar. Eso no es el marco teórico. Con eso yo no estoy diciendo nada. Con eso no estoy generando argumentación. Debemos ser cuidadosos. Vamos a entrar en un capítulo muy frágil del proyecto de tesis. ¿Y por qué muy frágil? Porque vamos a hablar sobre la teoría de nuestras variables. Y podemos caer en este error de dejar de argumentar, de simplemente especificar, de no generar correlaciones. Podemos caer en ese error. Y cuando usted cae en ese error, nunca construye una tesis. Nunca construye un proyecto. Lo que construyó fue una tesina. ¿Sí? Lo que construyó fue una tesina. Y por lo general, cuando la tesina no está bien fundamentada, cuando la tesina no ha guardado los parámetros correspondientes que ayuden a validar la teoría, la tesina se convierte en plagio. ¿Sí? Se convierte en plagio. Es por eso que se dice algo fundamental del marco teórico. Para algunos investigadores, en palabras sencillas, definen al marco teórico como la columna vertebral del proyecto educativo o como la columna vertebral de la tesis. ¿Sí? ¿Y por qué la ponen como columna vertebral? Simplemente se arma una comparación. Si usted busca los investigadores más modernos que escriben libros de metodología, ¿sí? Usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? De manera sencilla definen el marco teórico como la columna vertebral del proyecto de tesis y hacen la comparación. ¿Por qué determinar el marco teórico como columna vertebral? Y dicen, para el ser humano la columna vertebral es tan indispensable pues permite que él pueda movilizarse, puede moverse, pueda trasladarse de un espacio a otro con agilidad. Si un ser humano tiene problemas en la columna vertebral, pero difícilmente podrá moverse, difícilmente podrá levantarse. Lo mismo sucede con el proyecto de tesis. Cuando el proyecto en su columna vertebral está mal determinado,
de nada sirven aquellos objetivos hermosos que harán o que dirán que el proyecto sí se cumplirá. De nada sirve, porque aquellos objetivos hermosos no se van a cumplir nunca. La columna tiene que estar bien cimentada. Y para que la columna esté bien cimentada, empieza desde el capítulo número 1. Desde el momento en que usted genera sus dimensiones, desde el momento en que usted genera su conceptualización de la variable. Si eso está mal, esto está mal. ¿Sí? Si eso está mal determinado, esto estará mal determinado. ¿Por qué razón? Porque es en la tabla de operacionalización de variables donde yo digo cuáles son los componentes conceptuales de mi variable. ¿Cuáles son las dimensiones que yo debo tocar como fijo para poder decir que mi variable fue estudiada de manera holística y sistémica? Si yo tengo mal puestas las dimensiones, el marco teórico va a estar mal. Por más que conceptualice hermoso mi variable. ¿Sí? Se construye desde allá y se pone en marcha desde acá. Sabiendo que la construcción no es solo teórica, o sea, no es una construcción cognitiva, sino es una construcción metacognitiva. Se da un paso más, no es solo cognición, es metacognición. Entonces, es un proceso holístico, es un proceso donde intervienen todas las capacidades de desarrollo y habilidades del investigador conceptual para poder determinar, para poder hacer conjeturas dentro de la investigación y generar aquel enlace dentro de los subtemas que se vienen, donde el investigador puede dar su punto de vista en base a lo que él ha leído. Dime, alzó la mano, si no me equivoco. Sí, a ver, dime Junior. Sí, Master, yo quería hacerle una pregunta. En el Dime. marco teórico, yo puedo buscar teorías que fundamenten también mi propuesta. No. Nada que ver. Yo quiero que sigan enfocados en lo que ustedes están haciendo. Ustedes están dentro de la investigación. Y eso lo dije cuando vimos el capítulo número 1. Esto es investigación pura. Hay un capítulo solo para la propuesta y es el 4. En el 4 se va a volver a repetir todo lo que hemos hecho dentro del 1 y dentro del 2, pero más reducido. ¿Sí? El 4 tiene, escúcheme bien para que usted sepa y cuando lleguemos al 4 no se admire. Cuando usted haga el capítulo número 4, usted le van a decir cuál es la variable objeto de estudio y usted tendrá que olvidarse del tema y solo concentrarse en la propuesta. Si usted puso página web, página web. Si puso aplicación móvil, usted tendrá que escribir aplicación móvil. Si usted puso software educativo, tendrá que escribir software educativo. Si usted puso, qué sé yo, biblioteca virtual, tendrá que escribir la palabra biblioteca virtual, nada más. Y luego se le dirá cuál es la justificación de su propuesta. Y entonces usted tendrá que volver a recordar, a ver, ¿cómo justifica el problema? Valor teórico, como más la parte de cómo es de la importancia de la investigación. Los mismos 5 ítems que usted llenó en el capítulo número 1, tiene que volver a rescatarlos para justificar la propuesta. Y luego le dirán cuáles son los objetivos de tu propuesta. Y otra vez crear nuevos objetivos solo con la propuesta. Y luego pasará usted al capítulo número 2, al subcapítulo 4.2, que habla del marco teórico de la propuesta. Y ahí usted tendrá que argumentar con la teoría qué es software educativo, con todos los subtemas. Nuevamente habrá que crear una pequeña tabla con todos los subtemas que vengan dentro del software educativo, de la página web, de la aplicación móvil. Entonces, es volver a hacer la tesis que la tenemos en grande, la investigación en grande, que tenemos 3 capítulos, nuevamente repetirla solo para una variable dentro del capítulo número 4. Por eso es que en el capítulo 1, 2 y 3 no se considera a la propuesta. La propuesta tiene su capítulo propio donde se hará todo lo pertinente a ella. ¿Está comprendido, Junior? Así es, Master. Gracias. Sí. Ok, Rizo, dime. Sí, mijo, una pregunta. Entonces, en el marco teórico solo se habla de las 2 variables o también tocamos lo que son las dimensiones.
Las dimensiones. Tú mismo contéstate. ¿Para qué me sirve la columna de dimensiones del capítulo número 1? Te pregunto. ¿Para qué nos servían? ¿En qué capítulo se desarrollaba? En el 2. Se desarrollan en el 2. Dentro del marco teórico existen algunos aspectos. Ya lo vamos a ver. Está el aspecto 2.1 llamado antecedentes de estudio. Está el aspecto 2.2 llamado marco teórico conceptual. Y es ahí donde las dimensiones se desarrollan, pero en orden. ¿En qué orden? Primero hablando y ahora sí, creyendo que el lector, siempre usted debe pensar algo, usted escribe para alguien, ¿sí? Tengamos eso en nuestra mente. Yo no escribo para mí, porque si yo escribo para mí, hay cosas que yo sé que no tengo por qué escudriñarlas, no tengo por qué determinarlas, decirlas en palabras sencillas porque yo las conozco. Pero yo no escribo para mí, yo escribo para alguien que me va a leer. Entonces, yo tengo en ese momento que asumir que quien me va a leer no sabe nada. Por lo tanto, tengo que empezar a escribir desde qué es la variable, ¿sí? ¿Qué significa la variable tal? Y luego, para mí, ¿qué es lo que yo entendí sobre el concepto de esa variable? En que se clasifican los aspectos más relevantes de la variable, más sencillos de la variable, hasta los más específicos. ¿Cuáles son los más específicos? Los que se encuentran dentro de la tabla de operacionalización de variables. Entonces, todo eso va dentro del marco teórico conceptual. Listo. ¿Está entendido, Eliana? Sí, sí, mija. Listo. A ver, Rodrigo. No, ya me respondió, era acerca de lo mismo. Listo, ok. Mire, ojo acá. Mire esta tabla que nace del mismo texto de Batista. Y para poder desarrollar, ojo, miren, solo observen, aunque no entendamos completamente la tabla. ¿Sí? Solo observen la segunda línea. Después de la planeación y desarrollo dice, incluye planteamiento del problema, marco teórico y método. Y ojo, mire, ve, que del planteamiento del problema se desprende un sinnúmero de actividades. De los métodos se desprenden un sinnúmero de actividades. Pero el marco teórico no se desprende ningún sinnúmero de actividades. Lo que nos hace notar este gráfico es que del marco teórico va a depender la planeación o el planeamiento del problema y del marco teórico de los métodos. O sea que el marco teórico está sostenido en base a eso, o mejor dicho, sí, de la planeación y el desarrollo viene lo que es planteamiento y método, pero entre planteamiento y método, de planteamiento del problema y método, está el marco teórico. Y se da cuenta que el marco teórico está enlazado en eso. Si se fija, ¿sí? De él no nace nada, él se enlaza a eso. ¿Sí? Esto nos hace ver que tiene la información que guardar coherencia lógica con todo. Coherencia lógica. Coherencia lógica con tipos, métodos, técnicas de investigación que yo la determiné en el capítulo número 1. Coherencia lógica con la aplicación de aquellos tipos, métodos y técnicas de investigación. Coherencia lógica con el planeamiento del problema, donde yo dije cuál era la problemática y cuáles eran las circunstancias en que se presentaban dicha problemática. Tengamos esto en nuestra cabecita. Tengamos esto presente. Cuidado, vamos a cometer un gran error dentro del marco teórico. El marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan obtener una visión completa del sistema teórico sobre el conocimiento científico que se tiene acerca del tema. Una visión completa permite al lector que tenga el conocimiento desde qué es lo que significa mi variable y cómo ésta se va a ir desarrollando en mi campo de estudio, ¿sí? En mi campo de estudio. Ustedes deben recordar algo. Una de sus variables, por lo general, en la mayoría de ustedes, ¿sí? Una de sus variables es tecnológica. Recuerden que las tecnologías se manejan en diferentes campos de estudio.
¿Dónde yo debo resaltar la utilización, la conceptualización, la importancia, los beneficios de la variable, de la aplicación de las variables? No es en todos los campos de estudio, es en mi campo de estudio. Yo puedo hablar de manera somera cómo se utilizan las TICs en la educación, de manera somera cómo se utilizan las TICs en la agricultura, pero ¿dónde debo profundizar? Las TICs dentro de la educación, porque ese es mi campo de estudio, ¿sí? Para presentar aquella visión completa al lector. El marco teórico también sirve, o dentro del marco teórico también se dan conceptos explícitos e implícitos del problema. Y aquí mire claramente cómo la teoría avala la tabla de operacionalización de variables. Cuando dice que los conceptos explícitos e implícitos son del problema, dice conceptualización específica y operacional. Dimensiones, categorías. ¿Sí? Dice relación de teorías con conceptos adoptados. Relación de teorías y conceptos adoptados. O sea que yo debo indagar sobre a las teorías que fundamentan mis variables y no puede morir ahí. No puede morir ahí. Tiene que ver los conceptos adoptados. ¿Qué son los conceptos adoptados? Aquella información que va sesgada al problema objeto de estudio. Aquella información que va sesgada a la problemática que estoy indagando. Cuando yo pongo un concepto a través de una cita, vuelvo a repetir, no puede morir ahí la cita. No puede morir aquella temática ahí. Ahí debe haber una explicación que envíe al lector a que pueda entender de manera holística toda la investigación. Si pongo la cita y hago que eso muera ahí y cambio de tema, yo no estoy relacionando la teoría con mi problema de estudio. Yo no estoy relacionando la teoría con mi investigación. ¿Sí? Tengan cuidado con esto. Dime, Rizo. ¿Vendría a ser como el parafraseo o no? Es correcto. Y bien que tocaste este punto. ¿Sí? Existen dos tipos de parafraseo y cópienlo, porque quizás ustedes digan, mira, esta información no está. Hay mucha información que yo digo y que no está y que la tomo en el examen. Existen dos tipos de parafraseo. Hay un parafraseo que se llama parafraseo mecánico y hay un parafraseo que se llama parafraseo constructivista. Estos dos tipos de parafraseo son parafraseos dentro de la investigación científica. Existen dos tipos de parafraseo. Un parafraseo llamado parafraseo mecánico y un parafraseo llamado parafraseo constructivista. ¿Cuál es la diferencia el uno del otro? ¿Cuál es el que se debe utilizar dentro de una investigación? El parafraseo mecánico es aquel resultado que nace de la poca información que existe en el investigador. ¿Sí? Es aquel resultado que nace de la poca información que existe en la cabeza del investigador. Ustedes van a escuchar algo que yo normalmente le digo a todos mis estudiantes y lo repito hasta el fin, y si alguno es mi tutorado, escuchará en la tutoría personal que yo hago, que le repito como canción. Yo nunca permito que una variable sea conceptualizada después de una cita. Nunca. Ustedes busquen mis tesis si quieren y búsquenlas. Y usted va a encontrar pues, que por cada variable yo hago que mis tutorados de manera personal me pongan 3 citas largas. Y después de la tercera cita larga, ellos escriban lo que ellos entienden de lo que significa, que ellos escriban lo que entienden, lo que significa esa variable. ¿Por qué no lo permito? Por este tipo de parafraseos. El parafraseo mecánico hace que se active su memoria de corto plazo. Y se hace cuando el investigador tiene poca información. Usted dice, a ver, ¿qué tú entiendes por marco teórico
¿Qué es el marco teórico? Usted dice, tiene el propósito de dar en la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos. ¿Qué entiende por marco teórico? Es la puesta en marcha de la investigación de manera coherente y coordinada. Eso es tu marco teórico. ¿Qué hiciste? Leíste un solo concepto. ¿Sí? Un solo concepto de qué es lo que entiendes por marco teórico. ¿Qué entró en funcionamiento? Tu memoria de corto plazo. ¿Qué hizo tu memoria de corto plazo? Generar procesos cognitivos, nada más. Memoria de corto plazo, proceso cognitivo. ¿Qué es lo que te hizo? Repetir la información con tus palabras, sí, pero cambiando sinónimos por antónimos o buscando palabras sinónimas para que no digan, tiene el propósito de dar la investigación un sistema coordinado y coherente, ¿sí? Para que no te haga repetir lo mismo, tomaste las palabras claves y la primera línea la dijiste como tú pudiste. Si tú pones ese concepto más el concepto que tú diste ahora de marco teórico, cuando tú lo pases por el antiplagio, encontrarás un 90% de coincidencia. ¿Generaste algo nuevo? ¿Diste tu punto de vista? ¿Diste algún concepto de manera personal? No. Hiciste un parafraseo mecánico. El parafraseo mecánico nace de la repetición de algún concepto utilizando las palabras claves del mismo y generando o cambiando algunas palabras sinónimos por antónimos o buscando de ciertas palabras sus propios sinónimos. No dijiste nada. Simplemente lo volviste a decir con tus propias palabras. En cambio, el parafraseo constructivista nace de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Un proceso de obtención de información que ha sido consensuada por el individuo después de haber recopilado abundante información y ahora es explicada desde su criterio usando sus propias palabras. Procesos metacognitivos, donde se desarrolla ya no la memoria a corto plazo, sino que se empieza a desarrollar la información dentro del cerebro usando diferentes procesos que ayuden a que esa información al momento de redactarla sea abundante y bueno, y no tanto abundante, sino que sea una información propia del investigador. Estos procesos se hacen con bastante información. Por eso es que siempre le digo al estudiante, si usted va a dar su criterio, no lea un solo concepto. No se vaya por una cita corta. Búsquese por lo menos 3 citas largas de su variable. Como mínimo, 3 citas largas de su variable. Lea cada una de ellas y después de leer cada una de ellas diga, a ver, ¿qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto para mí? Escríbalo. Esta de acá, ¿qué quiere decir para mí? Escriba con sus propias palabras. La de acá, ¿qué quiere decir? Escriba. Luego usted pregúntese, metacognición, generemos procesos un poco más internos. ¿Cuál es la diferencia de la primera cita con la segunda? ¿Qué dijo el primer investigador que no lo dijo el segundo investigador y viceversa? Esto. ¿Qué dijo el primero con el tercero? ¿Qué dijeron? ¿Qué tienen de diferentes? ¿Qué tienen de igual lo de acá? El segundo con el tercero. Ahora, con toda esta información que tú escribiste acá, con todo eso que tú tienes, arma tu propio concepto. Deja de utilizar las palabras de ellos y ahora dilo con tus propias palabras. Cuando te des cuenta, ese concepto se te quedó acá, se te quedó aquí. Y ese será para ti tu argumento. Cuando tú lo escribas, tus niveles de plagio habrán bajado. ¿Por qué? Porque generaste procesos donde tu cerebro tuvo que digerir la información, tuvo que explayarse en la misma y tuvo que cambiarla, decir como él la entendió. Dime, Wendy. Bueno, entonces, usted dice que nosotros podemos hacer 3 citas largas, ¿verdad? Y de toda la información que se ha recopilado en esas 3 citas, se puede decir que nace mi concepto propio. Es en base a todo lo que yo he entendido de lo que ellos han expuesto, ¿verdad? Para mí, yo te digo, eso no está en ningún libro. A mí me funciona y a mis tutorados yo hago que así me trabajen. Mis tutorados personales así trabajan. Porque por lo menos cuando a mí me toca escribir mis propios artículos, mi tesis, a mí me ha funcionado. Yo me leo 3, 4, bueno, a veces libros, pero cuando necesito un concepto, 4 o 5 conceptos largos, nunca cortos.
largos, abundantes. Me busco, los leo, luego me leo otro y me empiezo a generar comparaciones, empiezo a buscar, hacer análisis y luego escribo. Y cuando me han pasado los plagios en algunos trabajos que he enviado para la universidad, nunca me han puesto plagio. Y a mis tutorados yo les he hecho que trabajen de la misma manera. Y cuando yo he tenido que pasar el plagio, han tenido máximo, los niveles de plagio han sido hasta del 4%. Nadie me ha pasado. Creo que este semestre que tuve, sí tuvo uno que llegó al 5%, pero fue porque tenía las mismas palabras de los temas que se habían repetido, la palabra población, los subtemas que suelen cogerse como plagio. Por ejemplo, toda la guía, todos los subtemas que están dentro de la guía, cuando ustedes pasan por Urcum se los toma como plagio. Plagio, todo eso tenían plagio. Si yo me hubiera puesto a quitarle todo eso, hubieran llegado creo que al 2 o al 1%. Pero les dije, no les voy a quitar nada. Ahí les envío. Esta vez no les quité absolutamente nada. Eso es lo que les generó plagio. Pero cuando estuvimos dentro del marco teórico, no hubo nada de plagio. A mí me ha funcionado. Y es lo que yo siempre le digo a los estudiantes. Háganlo de esta manera. Búsquense 3 conceptos largos, pónganlos ahí, citas largas, más de 40 palabras, quién lo dijo, pongan ahí quién lo dijo, tal cual como una cita, va el segundo, va el tercero, luego ustedes lean, generen comparaciones, pregúntense qué me trató de decir el investigador, este que tiene de nuevo, comparación con el de acá que ha puesto lo de acá, parafraseen internamente y luego escriban con sus propias palabras qué ustedes entienden por esa variable, ¿sí? Sin utilizar ninguna palabra que ellos hayan usado como palabras claves. Lo han escrito y ha funcionado, ¿sí? Es para mí un secreto de escritura. Bueno, ni tan secreto porque lo repito en cada curso. Es una forma de hacerlo que disminuye el plagio. Y este parafraseo que se hace, ya se lo hace en base a lo que se ha leído y se lo vincula con la otra variable, se lo relaciona. Así sería Cuando tú trabajas por variables, porque recuerda que el marco teórico se trabaja marco teórico conceptual. Primero una variable, la tabla de operacionalización mismo te dice cómo trabajar. Primero una variable y luego otra. Tú lo vinculas con tu problema de investigación o con tu contexto de investigación, ¿sí? Con tu contexto de investigación. Si tú estás hablando de TICs y estás definiendo las TICs, ¿sí? Lo primero que debes saber es que debes escribir tu concepto de TICs, ¿sí? Para ti, ¿qué son las TICs? Pero cuando estés en algún subtema que hable de las ventajas o la importancia de las TICs dentro del contexto educativo, ahí viene el vínculo con tu sesgo, ¿sí? Porque cuando hables de TICs, tú no puedes vincular TICs con tu sesgo, todavía no estás tocando nada que sea frágil. Pero cuando tú hables de la importancia de las TICs, ¿sí? Y digas, bueno, las TICs son importantes por esto, ahí va, ¿sí? Es por esta razón que se recomienda que la institución educativa o en base al estudio de los beneficios de las TICs, es recomendable poner en este conocimiento para que la institución aplique estos beneficios y al final se vean en los estudiantes, en su rendimiento académico. Entonces, ahí entra ese pedacito que genera un vínculo con la temática, Habrá una parte dentro del marco teórico donde sí hay un enlace entre las dos variables, ¿sí? Debe haber un enlace entre las dos variables y ahí sí, relacionen variable independiente con dependiente. Tiene que haber esa relación, independiente con dependiente, desde mi enfoque, desde mi punto de vista como investigador. ¿Sí me doy a entender? Sí. Listo. Sí, ya claro. Muy bien. Sigamos, para terminar. Las funciones que tiene el marco teórico, ¿sí? Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados, guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiadas en la investigación, así como estrategias y medición y su validez y confiabilidad, evitar que la investigación aborde temáticas que, dado el estado del conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia científica y orientar hacia la organización de datos y hechos significativos
para descubrir las relaciones de un problema con las teorías existentes. El marco teórico en sí trata de hablar o trata de explicar a las variables como tal, trata de explicarlas, trata de desmenuzarlas y hablar de ellas en sus partes y en su todo, ¿sí? Al momento de tratar de desmenuzarlas, me está obviando que yo me salga de algún subtema que no debo tratar. Por eso vuelvo a repetir, la tabla de operacionalización de variables es importante, porque ahí están las temáticas que debo tratar, y esas temáticas ¿de dónde nacen? De la variable. ¿De dónde nacen? De la variable. El marco teórico me ayuda a mí a estar dentro de ese sesgo, ¿sí? De no salirme. ¿Por qué razón? Porque todos los subtemas que yo voy a redactar ahí nacen de mi variable, ¿sí? Aquellos específicos y aquellos generales. Mire, toda variable tiene concepto. Toda variable en su mayoría tiene por lo menos su importancia o su clasificación. Toda variable de por sí tiene sus ventajas y desventajas. Esos son temas clásicos dentro de una variable, clásicos. Pero hay temas específicos que nacen de ella, Por ejemplo, miren, yo estoy ahorita dirigiendo una tesis que tiene por título, a ver, ¿cómo es que se llama esta tesis? Tecnologías emergentes. Sí, la tesis que estoy dirigiendo en este semestre, su variable independiente habla de tecnologías emergentes. ¿Sí? Entonces, con los tutorados, estuvimos el día miércoles revisando la tabla de operacionalización. Bueno, ya la habíamos terminado, pero ya revisando ya el desarrollo del marco teórico. Y efectivamente, ¿no? Dentro de la clasificación, cuando me trajeron los 3 conceptos macros, porque yo sí es que sí molesto muchísimo por eso. Nadie me avanza si es que no me traen, me dicen el por qué quieren avanzar. Me traen los 3 conceptos macros de tecnologías de emergencia y les digo, a ver, ¿qué dimensiones nacen de estos 3 conceptos? Entonces, de ley obligado que de tecnologías emergentes nació TICS, de ley obligado, o sea, era coherente que naciera TICS, ¿sí? Coherente. Entonces, una de las variables de las dimensiones eran TICS, pero hablar de TICS como tal, oigan, nunca íbamos a terminar esa tesis. Como dimensión, no la íbamos a terminar. Se tuvo que buscar el sesgo para buscar y hablar de TICS específicamente en educación. Que me van a hablar de tecnología emergente, qué es, que para qué sirve, que cómo se aplica, sí, pero debo buscar el sesgo para no salirme de donde yo estoy, de mi enfoque de investigación. Si hablábamos de TICS, me tenían que hablar de TICS en medicina, de TICS, no, TICS en educación. Y luego la parte heurística que genera esa variable, era la otra dimensión. Entonces, hay que analizarlo, porque cada dimensión me dice a mí qué aspectos voy a tratar dentro del marco teórico conceptual, qué temáticas voy a tratar. Y si yo no sesgo o no especifico la dimensión que nace de mi concepto, yo voy a hablar de cualquier cosa. Y al final no voy a terminar determinando mi variable, no voy a terminar yo de conceptualizarla. Si yo debo saber que la suma de las dimensiones dan igual a la variable, dan igual al concepto de la variable, y el concepto de la variable habla de la variable como tal. Si yo no trato sus dimensiones básicas centrales, no hablo de la variable. Entonces, ojo con eso, sus dimensiones tienen que estar bien determinadas. Repito, las dimensiones no son esas clásicas, esos temas clásicos que a veces nosotros ponemos, ¿sí? Clasificación, importancia, definición. Eso no es una dimensión. Esos son subtemas básicos de mi variable, súper básicos. Entonces, ustedes tienen que tener claro sus dimensiones. Dime, Wendy. Esa es una pregunta también que tenía guardada para hacerle, referente a la tabla de operacionalización. Si bien dice que las dimensiones salen del concepto que uno recopila, de los 3 conceptos que uno ha recopilado, uno se queda con el que esté más completo. Y ese es el que uno va a poner. El concepto que uno pone en esta parte donde va, tiene que ser grande, puede ser corto.
Puede Porque yo ser, encontré... tú puedes usar, Wendy, tú puedes usar un concepto corto, tú puedes usar un concepto largo. El detalle es que el concepto debe decir qué contiene la variable, ¿sí? Debe decir qué contiene tu variable. Puede ser un concepto largo, puede ser un concepto corto, pero claramente de ese concepto que tú has determinado tiene que salir tus 2, tus 3 dimensiones como tal, ¿sí? Son 2 o 3 dimensiones. 2, 3, todo depende de tu tutor. Sí, todo va a depender de tu tutor. Tu tutor te puede decir, me creas 4 dimensiones, ya sabes que tendrás que hablar 4 subtemas macros. Me creas 3 dimensiones, me creas 2 dimensiones. Sí, todo depende también del concepto de tu variable. Porque hay variables que tienen algunas, por ejemplo, cuando usted habla de aprendizaje le va diciendo, la variable aprendizaje como tal, en su concepto esencial, sin irte a lo macro, te habla de 5 procesos para generar un aprendizaje. Cada uno de ellos tienes que aplicarlo. Y cada uno de ellos será su tema, sin que tu tutor te exija. Claramente te dice qué procesos tienes que hablar para que exista aprendizaje. Cuando hablamos de esas variables que están relacionadas con procesos de lectoescritura, no sé si es de este curso o de otro curso, ahí habla de 4 procesos, 4 dimensiones. Todo depende de quién sea tu variable y qué diga tu concepto para que nazca tu dimensión. Hay variables que sus conceptos son básicos, esenciales, que hablan de 2 tópicos, entonces pues créate tus 2 dimensiones. Hay variables que tienen más de 2 dimensiones. Entonces dependerá de la conceptualización de la misma y también de la exigencia también de tu tutor. ¿Por qué? Porque el tutor te puede decir, mira, ese concepto está muy vago. Búscate otro concepto porque de aquí no nace nada. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, eso también, eso son cosas que ustedes tienen que revisar. Yo siempre les digo y les voy a recalcar hasta que termine esta clase. Ustedes tienen que leer. Miren, los beneficiarios de esta investigación son ustedes. Sí, son ustedes de manera directa, porque ustedes son los que se van a graduar, ustedes son los que van a tener su título, pero por sobre todo, ustedes son los que van a determinar qué es lo que ustedes quieren para su futuro. Si ustedes se arman un mal proyecto y ustedes quieren y piensan y sueñan en grande, y Dios les permite llegar hacia lo grande que ustedes quieran, en cualquier lugar, lo primero que van a ver es cómo se graduó tal persona. Ya van a Google, ¿qué hizo de proyecto de investigación? Tal cosa. Y saldrá a la luz pública, ¿sí? Saldrá a la luz pública, mira, hizo esto, con esto se graduó, lo graduaron, tanto de plagio tiene. Entonces, siempre debemos pensar nosotros en cómo queremos que nos vea el mundo académico, no ahora, sino después. Háganse su buen proyecto de investigación. En caso de nosotros, nuestro tutor nos cambió el tema que teníamos, porque decía que ella nos dijo que íbamos a hacerlo en el Colegio Huerta, aprovechar que estamos en las prácticas y todo, y que era la mejor manera de entonces sacar él dijo, información. le explicamos la problemática que nosotros tenemos en el tema anterior, y él dijo, lo cambiamos y él cambió. Entonces a mí mi consulta también va por ahí, si es que como ya subimos la actividad del árbol del problema y la ficha el instrumento de observación, eso se mantiene, eso es independiente eso de lo que déjelo. tenemos. Ya eso déjelo. Ya, okay. Trabaja usted su capítulo número 1, como usted su tutor le dijo que si ya tiene tema, hágalo con el tema que el tutor le dejó aprobando. No se preocupe por eso. Eso es un ejercicio. Muy bien. Bien, aquí están las funciones del marco teórico, entonces ya sabemos que las funciones del marco teórico dentro de sus funciones básicas es sesgarnos la información, ayudarnos a determinar la variable, conceptualizarla, presentarla de manera holística, sistémica, pero por sobre todo información conjeturada, información que se encuentra correlacionada. ¿Para qué? Para terminar de orientar que a quién. A usted como investigador a la presentación de información y al lector en la lectura ordenada de la misma información. Dentro del marco teórico se hablan de las 2 variables, independiente y dependiente, siempre las 2 variables, específicamente dentro del marco teórico conceptual. ¿Por qué? Porque el marco teórico está dividido en marco teórico conceptual, marco teórico contextual y marco teórico legal. Dentro del mismo capítulo número 2 existen 3 tipos de marco teórico: conceptual, contextual y legal. ¿Sí? Entonces, estamos en la parte del marco teórico conceptual. Otra cosa importante es que, mire, de manera final, Hernández y Batista dicen lo siguiente: las funciones del marco teórico
siempre serán describir, explicar y predecir. ¿Sí? ¿Por qué describir? Porque define cómo está el fenómeno, cómo está constituido, cómo se caracteriza, en qué condiciones se presenta y cómo podría presentarse. ¿Por qué de explicar? Porque trata de va a determinar qué funciones cumple, qué sentido genera, por qué se dan tales o cuales comportamientos, cómo se relaciona o se oponen los componentes y las implicaciones derivadas. ¿Y por qué predecir? Porque determinará cómo se comportaría el fenómeno si cambiaran las condiciones actuales, si lo vemos dentro de otro contexto social, histórico o cultural. Hernández y Batista dicen que el marco teórico no solo llega a la parte teórica como tal, sino que el marco teórico hará o cumplirá una función de también explicar y predecir fenómenos basados en la teoría que yo estoy determinando. Es por esa razón que dentro del marco teórico siempre es imprescindible que el investigador genere su criterio, porque la teoría sola no se explica, la teoría por sí sola no se predice, ¿sí? La teoría sí lo que hace es describir, generar una descripción, ¿sí? Por eso se llama estado del arte, ¿sí? Genera una descripción de cómo se encuentra, etcétera. Usted puede conceptualizar y puede decir el concepto ahora es este, pero no va a explicar y no va a predecir. La explicación y la predicción provienen del investigador en base a lo que lee y en base a lo que espera. ¿Sí? En base a lo que lee y en base a lo que espera. ¿Sí? Eso lo hacemos nosotros, los escritores, los investigadores, los que estamos indagando sobre información. No lo va a hacer la teoría como tal. Es por eso que se vuelve a repetir algo. Usted está frente a una tesis que no muere en tesis, sino que se enlaza a lo que conocemos como proyecto educativo, ¿sí? No está enfrente a una tesina para que sea un compilador. Usted está frente a una tesis que se enlaza con lo que es un proyecto educativo, donde el enfoque de su investigación es el enfoque quali-quanti. Y si yo recuerdo de qué trataba el enfoque cualitativo, dentro de las explicaciones de dicho enfoque decía que la opinión del investigador era fundamental, ¿cierto? La opinión del investigador para el enfoque cualitativo es fundamental. Viene la parte del investigador, se inserta dentro de la teoría la parte del investigador, sus dogmas, sus doctrinas, lo que él cree, lo que él considera, ¿sí? Sus opiniones son importantes. Y es que esa información que el investigador pone es la que lleva hacia la explicación de la teoría. Es la que lleva hacia la predicción de los eventos que podrán acontecer dentro de mi investigación. Sin ello no hay nada, ¿sí? Sin ello no hay nada. Y ahora sí, una vez que hemos visto esta parte teórica que ya está, como les dije, habilitada dentro del campus, ustedes ya pueden ver la unidad número 2, la parte teórica, vamos a avanzar ahora en la puesta en marcha de la teoría. Hemos cumplido con esto los puntos del sílabo, déjenme decirlo, déjenme ver si no me he saltado. A ver, estamos en el sílabo, denme un segundito, por favor, un segundito. Listo. A ver, aquí lo tengo, permítanme revisar. Estábamos aquí, formato del sílabo. Perfecto. Tipos de proyecto y el proyecto educativo. Vamos a entrar al marco contextual, que es el tema 2.3. Luego vamos con el marco referencial. Finalmente vamos a pasar a las últimas partes. Vamos a hablar de marco contextual, marco referencial, marco teórico, marco legal. Bueno, variables de operacionalización de las variables, eso ya lo tratamos nosotros en el aspecto 1.8 del proyecto de tesis. Vamos a terminar esta última parte del sílabo y lo vamos a hacer con la revisión real de lo que va dentro del proyecto de tesis.
Comparto pantalla con ustedes. A ver, perdón un ratito que está cargando. Hasta que no cargue no puedo compartir. Ok. Esta que está aquí, vamos a verla. Muy bien. Muy bien, nosotros vamos a ver dentro del marco teórico cómo se compone el marco teórico para los proyectos de investigación o la tesis de investigación para la obtención del título de licenciatura en Pedagogía en Ciencias de la Pedagogía en Ciencias Experimentales Informáticas. Bien, el marco teórico tiene algunos aspectos a tratar. Dentro del marco teórico se trata el aspecto 2.1, que son antecedentes de la investigación, el aspecto 2.2, que es el marco teórico conceptual, el aspecto 2.3, que es el marco contextual, y el aspecto 2.4, que es el marco legal. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos aspectos? De manera general, el aspecto 2.1, llamado antecedentes de investigación, es un preliminar de toda la teoría que se va a venir, que se va a analizar. Es un preámbulo, ¿sí? Es un preliminar, simplemente se determina qué información existió con anticipación en base a lo que nosotros vamos ahora a ver. El marco teórico conceptual, perdón, es básicamente ya el desarrollo de la teoría que fundamentan, los fundamentos de mis variables, de la teoría que respaldan mis variables. El marco contextual es aquella correlación de historicidad dentro de la institución, con la teoría que yo he ahora buscado, que he ahora determinado, ¿sí? Eso es el marco contextual. Y el marco legal es todo el apoyo de mi investigación en base a las diferentes leyes que existen dentro del país para poder indagar sobre alguna problemática. Ahora las vamos a ver de manera detenida, cómo se desarrolla cada una de ellas, cómo se escribe cada una de ellas. Vámonos con el aspecto 2.1 llamado antecedentes de estudio. Su nombre mismo lo dice, antecedentes. Antecedentes, antes, ¿no es cierto? Antecedentes de estudio. Los antecedentes de estudio son todos los estudios anteriores, ¿sí? Todos los estudios anteriores que son similares al que yo estoy realizando y que están relacionados en el mismo campo, ¿sí? Estudios anteriores que guardan relación a mis variables y al campo de estudio que yo estoy indagando. Acá mismo dice, los antecedentes de investigación tienen como fin principal mencionar investigaciones realizadas en años anteriores, máximo 5 años atrás, que están relacionadas de manera directa con el tema de investigación que se está redactando. Es imprescindible mencionar que estos deben ser escritos por orden de jerarquía u orden cronológico. Se pueden mencionar entre 3 o 4, llegando a una máxima de 5. Esto es en el caso del que tema lo amerita. Existen aspectos determinantes y obligatorios que se deben redactar, no necesariamente de manera textual. Estos aspectos son nombre de autor, autores de investigación, años de publicación, título de investigación, causas, consecuencias del problema, objetivo general, métodos, técnicas, finalidades. Finalmente, antes de culminar este aspecto, los autores deben generar un párrafo que describa las particularidades de la investigación que posee, guía original y diferentes comparaciones en español. Miren, los antecedentes de estudio, como dijimos hace un rato, son los estudios anteriores. Yo debo buscar en los diferentes repositorios. Mire que no le mando a que busque solo en la Universidad de Guayaquil. En cualquier repositorio del mundo, buscar tesis, artículos científicos, ponencias, libros que guarden relación con mi investigación. ¿Sí? No solo son tesis, repito, pueden ser ponencias, pueden ser artículos científicos, pueden ser libros, pueden ser revistas que existan algún tipo de publicación que guarde relación con mi investigación.
Concretamente, cuando hablamos de guardar relación, hablamos de que trate a la variable o a las variables como tal en el mismo campo de estudio, ¿sí? En el mismo campo de estudio. Si mi tema, imagínense que sea la realidad aumentada para el aprendizaje exploratorio. Sí, yo debo buscar en cualquier repositorio del mundo esa temática. No encontré realidad aumentada para el aprendizaje exploratorio. Encontré realidad aumentada para el aprendizaje significativo. ¿Me sirve? Claro, te sirve. Porque tienes a una de esas, de tus variables, la tienes idéntica y en el mismo campo de estudio. ¿Sí? Tiene que ser la variable y estar en el mismo campo de estudio. Esos estudios se recomienda que sean de los últimos 5 años. ¿Sí? De los últimos 5 años. Estamos 2022, no cuenta el 22. ¿Sí? Del 21 para atrás, 5 años. O sea, ¿desde cuándo valdrían los estudios? A ver. Del 2017 en adelante. Del 17 en adelante. ¿Sí? Del 17 en adelante. No cuenta el 22 porque todavía el 22 no ha terminado. Del 17 en adelante. Si encuentra el 22, chéverazo, ¿sí? Pero básicamente del 2017 en adelante, esos estudios. Se los pone primero en orden cronológico o en orden jerárquico. Ahí sí usted tendrá que determinar, ¿sí? Si lo quiere ordenar por cronología o lo quiere ordenar por jerarquía, ¿sí? Yo puedo buscar esos estudios dividiendo mis variables en el caso de que no encuentre temáticas iguales, ¿sí? Si usted está hablando, como les dije hace un rato, la realidad aumentada para el aprendizaje exploratorio, y no encuentra ni artículo, ni revista, ni ponencia, ni libro, si no encuentra la temática como tal, igualita no encuentra, divida la variable en 2. Busque investigaciones que hablen de la realidad aumentada para cualquier campo educativo y que hablen del aprendizaje exploratorio con cualquier otra tecnología o con cualquier otra variable. Divida la variable en 2, ¿sí? Y busque información relacionada con sus variables por separado. Si son 5 antecedentes, busque 2 con una variable, 2 con otra variable y uno que por lo menos en algo se parezca. Y si no se parece en nada, bueno, 3 para un lado y 2 para el otro. ¿Sí? Yo puedo buscar los antecedentes por separado, separando mis variables, como puedo buscar los antecedentes uniendo mis variables. ¿Sí? Con mis variables juntas. Lo que debo recordar es que tiene que tener las mismas variables y estar en el mismo campo de estudio. Yo no puedo buscar las TICs en la medicina, porque eso no tiene nada que ver con educación. Nada que ver con educación. No puedo buscar la realidad aumentada para el aprendizaje de las ciencias sociales. Me sirve, ¿sí? Me sirve para el aprendizaje de las ciencias sociales, ¿sí? Para el aprendizaje de medicina, es educación, me sirve, pero yo no puedo buscar la realidad aumentada en la medicina. Eso sí no me sirve. Ojo con eso. Entonces, mis antecedentes, divido mis variables en 2. Busco estudios que contengan los últimos 5 años. ¿Qué busco en esos estudios? ¿Qué voy a buscar en esos estudios? Ya encontré 4 artículos científicos para una variable, 4 para otro. Tengo 8, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a buscar? ¿Cómo yo sé cuál me va a servir? Los 8 están dentro del campo. ¿Qué voy a buscar dentro de ellos para ver cuál es el completo? Anote, hay aspectos generales y específicos que deben escribirse dentro de los antecedentes de estudio. Los aspectos generales son los aspectos de presentación, ¿sí? A ese artículo, a esa ponencia, usted tiene que buscar primero quién indagó, nombre del investigador, ¿sí? Nombre del investigador. Segundo, año de publicación de ese proyecto, de esa investigación, ¿en qué año se publicó? Tercero, ¿para qué indagó? O sea, ¿qué quiso obtener? ¿Fue para una ponencia, para la publicación en una revista, para qué sé yo, para obtener su título de licenciatura? ¿Cuál es la finalidad de hacer esa investigación? No de la investigación como tal, sino ¿qué ganó con esa investigación el investigador? 3 cosas básicas. Nombre, año
¿Para qué? Y ahora sí, lo de fondo, que esto es importantísimo, importantísimo. Problemática objeto de estudio. Todo artículo, toda ponencia, toda investigación tiene una problemática. Si no, no se hiciera investigación. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles fueron las causas que originaron ese problema? ¿Sí? Problemática con sus causas. Objetivo general de la investigación. El objetivo de la investigación. ¿Cuál fue su objetivo macro? O sea, el general. Metodología a usar. ¿Qué métodos, qué técnicas, qué metodología, qué enfoque de investigación usó? Metodología. Y finalmente, conclusiones. 5 aspectos de fondo, no de forma, de fondo básicos, que si no están en los antecedentes, el antecedente no sirve. ¿Sí? 5 aspectos básicos dentro de la investigación que hay que buscar. Ahora usted dice, ¿dónde los busco? ¿Me voy a tener que leer todo? No. Una investigación que esté bien hecha, estos 5 antecedentes, son obligatorios ponerlo en todo resumen. El resumen está hecho por estos 5 aspectos. Todo resumen de tesis, todo resumen de artículos científicos, siempre va a decir por qué se indagó. Siempre va a decir cuál es la finalidad, qué es el objetivo. Siempre va a decir qué método se utilizó. Y finalmente, a dónde llegó. Entonces, si usted busca un resumen, el resumen debe decirlo, ¿sí? Debe mencionarlo. Y si no lo encuentro en el resumen, bueno, entonces yo ya sé qué quiero. Problema de investigación, entonces tengo que buscar quizás el capítulo número 1, en algunas investigaciones el capítulo número 3, ¿sí? Problema de investigación. Metodología siempre está en el capítulo número 1, en algunas investigaciones, otras está al revés, el 3 se cambia con el 1, metodología, ¿sí? Y ahí está todo, usted lea el 1 y el 3 porque el 1 tiene problema, causas del problema y objetivos. Y el 3 tiene metodologías a utilizar, ¿sí? Y finalmente las conclusiones. Final informe. Ahí termina la parte de los antecedentes, los aspectos generales. Ahora, ¿cómo se redactan estos antecedentes? Es la pregunta. Yo ya tengo el nombre del autor, tengo el año de la publicación, tengo para qué escribe, tengo la problemática, tengo las causas del problema, tengo el objetivo, tengo la metodología, tengo las conclusiones. ¿Cómo escribo? Los antecedentes de estudio no son citas. Repito, los antecedentes de estudio no son citas. No son citas. Aquí se maneja un parafraseo constructivista. 100% parafraseado. Respetando los derechos del autor. ¿Cuáles son los derechos del autor? De la mención de él. Se los escribe de manera en que como que el investigador estuviera haciendo una redacción, estuviera contando lo que indagó, ¿sí? Entonces, ejemplo. Tatiana Vilés, en el año 2019, escribe la investigación Uso de las TICs para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de bachillerato. La problemática que detectó fue que el rendimiento académico de dichos estudiantes se encontraba bajo. Las causas que indagó por este rendimiento fue el desuso de las tecnologías, la metodología recurrente por parte del docente, la falta de material didáctico que ayude a los procesos de aprendizaje. La metodología, el objetivo de esta investigación fue determinar las diferentes causas y consecuencias del desuso de las tecnologías para el rendimiento académico. Los métodos a utilizar dentro de esta investigación fueron el método de análisis síntesis descriptivo y usando o implementando la metodología cualitativa. Finalmente, la autora concluye que si no se usan los diferentes recursos metodológicos, el aprendizaje no cumplirá su objetivo final, que es quedar cimentado en el estudiante. Punto final. ¿Sí? Una redacción, simplemente con los aspectos que sean seleccionados, ahora yo genero una redacción.
utilizando diferentes conectores, mencionando al autor, mencionando su año de publicación, mencionando el para qué lo escribió, determinando cuáles fueron las causas de la investigación, cuál fue la problemática, cuáles fueron las causas que originaron esa problemática, escribiendo de manera textual, eso sí es textual, el objetivo general de la investigación, de esa investigación, escribiendo su objetivo general, determinando cuáles son los métodos, las técnicas o el enfoque de la investigación y poniendo una conclusión final. ¿Sí? Eso es en una redacción usando usted sus propias palabras. Sus propias palabras, no copiando, no pegando. Es un párrafo que yo armo por cada investigación. Si son 5 antecedentes, son 5 párrafos. ¿Sí? Si son 4 antecedentes, son 4 párrafos. ¿Sí? Si usted, ¿cómo yo saber cuántos mismos debo armar? Mire, si usted encuentra investigaciones con sus 2 variables, con que usted se ponga 2 o 3 antecedentes es suficiente. Pero si usted no encuentra investigaciones que tengan sus 2 variables y tiene que buscarlas por separado, tiene que escribir por lo menos 4 antecedentes, ¿sí? Mínimo 4 antecedentes. La relevancia la va a decir usted. ¿Por qué quiere ordenar? ¿Por fechas o quiere ordenar por relevancia? Recomendación por relevancia. Siempre será bueno buscar un antecedente dentro de un artículo científico. Siempre será bueno tener como antecedentes de artículos científicos, antecedentes de revistas, antecedentes de ponencias. ¿Sí? Siempre será bueno. Pero si no lo encuentro, siempre será bueno tener antecedentes de tesis. ¿De tesis en qué nivel? Búsquelas, jerarquícelas. Doctorados, maestrías, tercer nivel. Ese sería mi orden. Si encuentro artículo, primero el artículo. Si encuentro tesis de doctorado, va la tesis de doctorado. Si encuentro tesis de maestría, luego la tesis de maestría. Si encuentro tesis de licenciatura, luego la tesis de licenciatura. No, solo encontré tesis de licenciatura, ordénalas por jerarquía, por año, de la más antigua a la más moderna, o viceversa, la más moderna a la más antigua. Encontré artículos y tesis. Primero el artículo, luego las tesis. ¿Sí? Encontré artículos y tesis doctorales. Las tesis doctorales son libros, pónganse pilas. Las tesis doctorales no son cualquier tipo de tesis. Para que un doctor se haga doctor, primero debió escribirse sus 4 artículos científicos como mínimo, ponerlos en marcha y esa tesis doctoral tiene que convertirla en libro. Por lo tanto, tiene una jerarquía altísima una tesis doctoral. ¿Sí? Entonces, póngase ahí la tesis doctoral y luego los artículos. ¿Sí? Pero el artículo no es cualquier artículo. El artículo lo encontré en Scopus. Póngase primero el Scopus y luego la tesis doctoral. ¿Sí? Dime, Junior. Sí, hablando de las jerarquías, no. También depende de la revista científica donde extraigamos la tesis o el artículo. Claro, por eso les estoy diciendo. Y también podemos ir de nivel macro a nivel micro. También las puedes ordenar así, ¿sí? Con la que tiene más alta jerarquía, al menos. Por ejemplo, usted encuentras un artículo en Scopus y te encuentras un artículo en, ¿cómo es que se llama esta otra, que no es Scopus? Dialnet, creo que es alguna de esas revistas. Va primero el Scopus y luego va Dialnet. ¿Sí? Es jerarquía. De lo más irrelevante a lo menos relevante. Y lo mismo también si encuentras solo tesis de tercer nivel o tesis de maestría, cronología. Entonces, así va el orden, ¿sí? Así va el orden. ¿Me ibas a decir algo, Wendy? ¿No? Dime, Rizo. Entonces, si vamos por tesis, o sea, de que si es doctoral, ahí no importa el año. No, te estoy diciendo, si tú solo encuentras tesis, ordénalas por años. Si tú encuentras tesis de diferentes proveniencias, por ejemplo, tesis de doctoral, que ahí mismo dicen las tesis en la portada, ¿no? Tesis doctoral, tesis de maestría, tesis de licenciatura, ordénalas por jerarquías, ¿sí? Primero la de doctor, luego la de maestría, luego la de licenciatura. Eso se llama ordenar por jerarquía, ¿sí? Si tú encuentras tesis de un mismo nivel, por ejemplo, solo de doctores, ordénalas por año, desde la más antigua a la más moderna.
¿Está entendido, Eliana? Sí, ahora sí, mis gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Esto es básico. ¿Quedó entendido cómo debemos escribir el antecedente? ¿Sí quedó claro cómo debemos escribirlo, cómo debemos redactarlo? ¿No? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, miren, entonces queda claro. Entonces, los antecedentes de esto yo ya sé que tengo que sacar 5 aspectos de fondo esenciales con los aspectos de forma y los redacto usando mis propias palabras, ¿no? Usando mis propias palabras, lo único que copio textualmente es el objetivo de investigación y es el objetivo general. El resto yo puedo irlo parafraseando, utilizando mis propias palabras, los puedo ir redactando según como yo vaya obteniendo la información. Lo que sí es que sí deben contar esta información, ¿sí? Sí tiene que tener objetivos, sí tiene que tener problemas, sí tiene que tener metodología, sí tiene que tener conclusiones, sí debe tenerlo. Cada objetivo debe tenerlo. Eso en base a los antecedentes de estudio. Ahora vamos con la parte del aspecto 2.2, que es el marco teórico conceptual. ¿Sí? El marco teórico conceptual. Miren, acá dice lo siguiente. Para desarrollar este aspecto, el investigador debe tener claro que aquí se redactarán los fundamentos teóricos de sus variables. Debe buscar las diferentes teorías y a través del parafraseo constructivista, así como el uso de citas cortas, largas, de autor. Aquí es de autor, porque las cortas o largas son de autor. Y aquí también entran las parafraseadas. También es imprescindible recordar que las diferentes temáticas deben guardar relación con la tabla de operacionalización de las variables. Aquí también se desarrollan las fundamentaciones pedagógicas, andragógicas, tecnológicas y demás, según sea el caso. Se recuerda que estos aspectos guardan relación con las variables, no son conceptos básicos de lo mencionado. Entonces va el desarrollo de las variables, va en relación a la operacionalización de variables, y es la búsqueda argumentativa bibliográfica de fuentes teóricas actualizadas que evidencien el estudio crítico y reflexivo. Se incorporan los fundamentos de la fundamentación tecnológica, filosófica, epistemológica, pedagógica y didáctica. ¿Sí? También puede ser la fundamentación psicológica, también puede ser la fundamentación sociológica según sea el caso. ¿Sí? Según sea el caso. Ya vamos a hablar de estas fundamentaciones que las voy a poner con amarillo para no olvidarme que debo tocar estos aspectos y no pasarlos por alto, porque esto es básico. Sí, ya vamos a hablar de lo que es y lo que no es una fundamentación tecnológica, filosófica, pedagógica, andragógica, psicológica, sociológica, etcétera, 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 porque hay un montón de fundamentación. Vamos a hablar de lo que sí es el marco conceptual, ¿sí? De lo que sí es. Mire, va de acuerdo al contenido de las tablas de operacionalización de sus variables y sus dimensiones. Primero nos parte este comentario diciendo, o nos quiere resumir este comentario diciendo, el marco teórico conceptual es aquí donde se desarrolla todo el contenido de mi variable, de manera completa, ¿sí? Desde qué es mi variable, desde qué es, sus partes básicas. Yo le dije a usted hace un rato que hay variables que tienen partes básicas, ¿sí? Hay variables que usted puede escribir claramente o que usted al momento de indagarla tienen importancia. Hay variables que tienen al momento de escribirlas, de redactarla, usted de indagar, usted va a encontrar clasificación. Hay variables que usted al momento de indagarla va a encontrar beneficios del uso de esas variables en algún campo, ¿sí? Esas son cosas esenciales, son cosas básicas dentro de la variable. Y esas cosas básicas se desarrollan dentro del marco teórico como subtemas, ¿sí? Aquí debe aparecer el aspecto 2.2.1, ¿sí? Después de poner aspecto 2.2, marco teórico conceptual, aparece aquí el aspecto, un subtítulo, ¿sí? Un subtítulo, déjame ver dónde está. Aquí debería aparecer, bueno, no sé por qué razón.
pero aquí debería aparecerme el aspecto 2.2.1 y ahí aparece el nombre de mi variable, ¿sí? Mi variable independiente. Va en orden. Primero se desarrolla la variable independiente. Cuando pongo el nombre de mi variable independiente, lo primero que me toca hacer con mi variable independiente es conceptualizarla. Decir qué significa, ¿sí? ¿Qué significa ella? Entonces, va el concepto de mi variable independiente. Mi consejo, lo repito, ponga 3 citas largas y luego usted defina. Cuando usted va a definir, usted puede definir por 2 vías. Usted puede definir por la vía de emitir su propio concepto o puede definir por la vía también de enlace o enfoque. O sea, si usted se encuentra de acuerdo con la teoría de los autores anteriores. Usted puede decir que en consideración o después de haber leído, de haber buscado información, usted considera que los autores antes mencionados han definido o usted se encuentra en la misma línea que ellos. Considera que han definido de una manera correcta la variable, por lo que usted asume que la variable tal, tal, tal significa y ahí escribe usted su concepto, ¿sí? Usted da su criterio de que está de acuerdo o no se encuentra de acuerdo con los autores mencionados, también puedo hacer eso, ¿sí? Y escribe usted su concepto de lo que es variable. Va luego, usted dice, bueno, esta variable tenía cosas básicas, encontré importancia, eso es básico, pongo la importancia del uso de tal variable. Y escribe usted la importancia. Usted puede citar, usted debe recordar la normativa APA. Aquí se tiene que poner en marcha 100% la norma APA en los aspectos que guardan relación con citas, ¿sí? Yo debo citar. No puedo decir o no puedo copiar algo y asumirlo como que yo lo dije. No. Si yo voy a copiar algo, debo ponerlo dentro de un parámetro de cita. Existen algunos tipos de citas, ¿cierto? Están las citas largas, están las citas cortas, y esas citas largas y cortas se las conoce como citas de autor. ¿Por qué citas de autor? Porque tienen una autoría, ¿no es cierto? Alguien lo mencionó. Las citas largas son hasta 40 palabras, dice la normativa APA. ¿Sí? Es el copy-pega, en otras palabras, de lo que dijo un autor, pero ese copy-pega debe ser hasta 40 palabras. Eso es una cita corta. Debe tener hasta 40 palabras y va entre comillas. ¿Sí? La cita larga, esa es una cita corta, perdón. La cita larga es de 41 hasta 150 palabras. ¿Sí? De 41 hasta 150 palabras. Esta cita larga no va, escúcheme bien, no va con, perdón, sí. Esta cita no va con comillas. Usted ya lo sabe perfectamente, no va con comillas, ¿sí? A la cita larga se la conoce como cita en bloque o cita estilo bandera. Así se la conoce dentro de la norma APA, como cita en bloque o cita estilo bandera. ¿Y por qué se la conoce como cita en bloque o cita estilo bandera? Porque es una cita que no va justificada. De por sí el escrito de una norma APA no se justifica, ¿sí? La cita tampoco va justificada. Lo único que la cita al inicio de ella va con doble sangría francesa, ¿sí? Con doble sangría francesa, o lo que nosotros conocemos como TAF. Aquí, si usted se da cuenta, por la normativa APA, la norma APA establece que cada párrafo empieza con un TAF. Aquí hay un TAF. Si usted mira, compara la segunda línea con la primera, hay un margen de diferencia de inicio de la primera línea. Para la normativa APA, si yo estuviera escribiendo una cita y esto fuera mi cita, dice la normativa APA que toda la cita va con doble sangría francesa. ¿Así? ¿Sí? Y que va alineada hacia la izquierda, tal cual como usted la ve. ¿Sí? Se la conoce como cita en bloque porque me armó un bloque. Si yo miro del lado izquierdo, todo empieza en una misma línea. Es un bloque. O se la conoce como estilo bandera porque mire cómo finaliza. Unas líneas terminan más adelante, otras más atrás que otras. Entonces da el aspecto de una bandera cuando se ondea.
¿sí? Cuando se está flameando, perdón, y empieza del lado derecho usted a ver las ondas. Por eso se la conoce como cita en bloque o cita estilo bandera, ¿no? Entonces, esta cita, la cita larga, es, recuerde, desde las 41 hasta las 150 palabras. Pasa a las 150 palabras y se convierte en plagio, por más que yo cite. Ahora, son citas de autor porque tienen nombre, pero yo tengo que determinar qué es lo que quiero resaltar. Una cita también determina eso. ¿Qué es lo que tú quieres resaltar en una cita? ¿Tú quieres resaltar el contenido de la cita o quieres resaltar al autor de la cita? ¿Esto para qué te sirve? Para que tú sepas cómo poner la referencia. ¿Sí? Ojo, mira, yo me imagino que ya te lo han dicho antes porque yo creo que ya has visto redacción científica. Si tú quieres resaltar al autor de una cita, antes de la cita aparece el nombre del autor. El apellido, nombre del autor y año de publicación, número de página. ¿Sí? Antes de la cita. Si tú quieres resaltar a la cita, al final de la cita va a aparecer el nombre del autor, el año de publicación, el número de página, etcétera, etcétera. Tú tienes que determinar a quién resalto dentro de mi cita de autor. Si resalto al autor o resalto a la cita. Depende de donde tú coloques la referencia, significará a quién estás resaltando. Entonces ahí están las dos citas, cortas y largas. También existen las citas parafraseadas, ¿sí? En las citas parafraseadas ya no tengo yo una estructura de cómo escribir la cita. Lo que sí es que al inicio de la cita yo sí digo de quién es que yo estoy o a quién es que estoy parafraseando. Si tengo que mencionar su obra, mencionaré su obra y el año en qué año, y en la página en qué página, y empiezo el parafraseo, ¿sí? Y digo que yo estoy parafraseando a tal persona que escribió en tal año y que dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Recuerda que el parafraseo no es escribir una hoja diciendo que yo le he dicho estoy parafraseando tal, es escribir un párrafo como máximo, ¿sí? Porque el parafraseo también se puede convertir en plagio. Entonces, hay maneras de escribir el marco conceptual, a través de citas, sean cortas, sean largas o sean parafraseadas. Pero tampoco puedes olvidar lo siguiente, el marco conceptual también lleva tu aporte. Lleva esa parte que hace que el marco conceptual se haga diferente y eso va a ser solo el aporte que como investigador tú pongas, ¿sí? Tú pongas. Y eso es tu criterio. Tu criterio. Después de cada cosa que yo he citado, yo debo emitir mi criterio, ¿sí? O yo debo seguir escribiendo. No puedo terminar algo en una cita. Siempre cada subtema debe terminar con mi aporte, con mi punto de vista. No puede terminar en una cita cualquiera. Vamos a seguir la siguiente clase hablando del marco conceptual ya con los subtemas, temas y con un ejemplo claro. Sí, y lo que sigue. Hasta aquí vamos a dejar el marco conceptual en la parte teórica. Sí, hasta aquí lo vamos a dejar. Dime, Lilibet. Sí, Miss, la asistencia de mi compañero. Ya la pongo. Eso, a ese punto iba a tomar lista para los compañeros. Escúcheme bien. Usted va a encontrar este viernes, sí vamos a tener actividades, pero para todos los estudiantes, para todos de manera general, como tienen, me imagino que hay pocos porque siguen haciendo sus prácticas, como tienen sus actividades de práctica y no todos se unen a la clase, va a quedar un foro. El viernes voy a crear un foro, ¿sí? Nuevamente otro foro. Y en el foro que yo voy a crear el día viernes, yo voy a hacer que ustedes me pongan un antecedente de estudio redactado, ¿sí? Ustedes van a tener que presentarme un antecedente de estudio en base a su variable. Usted me va a escribir el antecedente responde a la variable tal. Y usted me va a subir el antecedente, un antecedente. Todos los foros los voy a calificar sobre 10, ¿sí? En los foros pasados, las 3 preguntas que hice son sobre 10. Este foro también lo voy a calificar sobre 10, ¿sí? Y eso verá usted que lo va a beneficiar, porque la calificación que haga del capítulo número 1
será dividida para los contenidos del capítulo número 1. Será sobre 10. Son 8 aspectos. 10 dividido para 8. Por cada subtema bien hecho estará su calificación. Lo mismo va a pasar con el marco teórico. 10 dividido para 5. 0.2, 0.2 para que usted alcance. Y ahí vemos cómo va. Si está algo mal, está mal, punto. Y ahí tiene 0. Y ahí se va a ir bajando y bajando y bajando la nota. Dime Rizo y dime, después de Rizo, Medina. Sí, sobre el asunto de calificaciones, como ya se vienen los exámenes la siguiente semana, entonces solo serían el árbol de problemas, el instrumento, el capítulo 1, la primera que nos hizo del video y los 2 foros, ¿no? Los 2 foros, el foro de este viernes, que también queda, porque el examen tengo por entendido que no es, ¿cuándo es que son los exámenes? El miércoles de la siguiente semana, creo que es 20. Pues si alcanzamos hasta el 18, hasta lo que llega hasta el 18, hasta ahí va. Dime, Junior. Sí, lo que pasa es que le iba a decir que yo no alcancé a hacer el foro de la semana pasada porque llegué tarde. Si no alcanzaste, no alcanzaste. Ahí sí no vamos a mover es nada, ni nada de nada, porque yo lo avisé. Dije que se hagan ese foro que quedó abierto. Y recién lo acabo, y créalo, ahorita, antes de que inició clase, recién lo bloqueé, porque estaba hasta abierto. Lo acabo de bloquear. Ya, si no lo hiciste, ya no es mi Estaba culpa. cerrado el foro, mi. No, yo recién Sí. lo acabo de bloquear. Y bueno, y si estuvo cerrado no pasa nada, porque ustedes sabían que tenían que hacer. Otra pregunta, con lo del antecedente, ¿hay un límite de palabras o no? No, no hay límite de palabras. El antecedente debe contener los aspectos que se les dijo, eso sí. Todos los aspectos que se mencionó, eso sí debe contener los antecedentes. A ver, por si acaso, vamos viendo si llegó. ¿Llegó Barre? ¿Llegó Fabre? ¿Ganchoso? La compañera Ganchoso sí se conectó, pero ella ya tuvo que ir a las prácticas. Listo. ¿Guillén? Presente. ¿Gurumendi? ¿Mendoza? Compañero Mendoza sí, también se fue a las prácticas, me escribió también por el chat. ¿Rodríguez? ¿Bisueta? ¿Y quién era este que me dijiste? Bisueta era Miss. Bisueta. Ya, Bisueta. Listo. Registramos. Listo, chicos. Bueno, el día viernes nos conectamos. Yo les digo lo del foro. Si alguien quiere presentar algo, lo presenta. Y si no, realizan su foro y ahí llegamos con nuestras actividades. Miss, el día viernes sí podemos presentar ya todo el capítulo 1. O sea, si se puede. Claro, de ley, lo que deseen pueden presentar, lo pueden hacer. Porque como la tarea se cierra hasta las 6 de la tarde, entonces por eso. Sí, sí, sí pueden. Ok, listo, gracias. Ok, hasta luego chicos, hasta luego, cuídense.